Más adelante el Señor dice en el libro de Oseas 2:11, yo quitaré sus fiestas, su día de luna nueva y sus días de reposo, su Shabbat. Y así pasa con todo Israel. Pero Dios, cuando envía al Mesías, Él, si bien es cierto, es nuestro Shabbat, nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4 de un nuevo Shabbat. Si ustedes leen capítulo 4, en el versículo 1, nos dice que los judíos que estaban en el principio, que Dios les dio la bendición del Shabbat, ellos no entraron por causa de incredulidad. A ellos se les dio las muestras, las señales, la palabra, el bautismo, todo, pero no les favoreció porque, aunque ellos lo vieron, aunque ellos estaban gozándolo, con todo lo que fueron, no había fe y confianza. Dice en el versículo 2, porque ellos no les acompañó fe. Y esa fe tiene que ver con confianza, descanso, reposo en el Shabbat. Ahora, en el versículo número 8 del mismo capítulo 4 de Hebreos dice, si Josué o Joshua les hubiese dado el Shabbat, no hablaría después de otro Shabbat. ¿De qué Shabbat está hablando? Está hablando, cuando lee el verso 7, de ese Shabbat de la creación que el hombre perdió. Y en el verso 9 del mismo capítulo, por tanto, queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Y en el verso 10 dice, procuremos entrar en aquel Shabbat para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué les parece? Y ese no está escrito para los que malamente han dicho ese es el tiempo de la ley. No, es el tiempo de la gracia. Está escribiendo a judíos mesiánicos, judíos que han creído en Yeshua y que no se llamaban cristianos, como dice el libro de Hechos, que fueron llamados cristianos por primera vez. En el original del hebreo, la palabra, como lo han traducido al español cristiano, no es la palabra correcta. La palabra krastos, que es lo que vendría a ser la traducción, significa limosna. ¿Por qué? Porque en esos momentos Rab Saúl estaba juntando todas las ofrendas que estaban dando todos los pueblos judíos para poder llevar hacia los hermanos en Jerusalén que estaban viviendo una crisis tremenda. Y entonces estos gentiles que habían creído en Yeshua vinieron con todo el corazón a ofrendar. Y era tanta la necesidad que los rabinos o judíos ortodoxos que habían creído en Yeshua, por primera vez lo habían aceptado, porque nunca recibían ofrenda de los gentiles para las cosas del Señor. Y en este caso recién recibieron esa ofrenda, por primera vez fueron recibidas las ofrendas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, todo esto de acá, hermanos, viene a ser una aseveración de la necesidad que nosotros debemos tener de la comprensión del Shabbat. El Shabbat estaba diciéndole a los judíos creyentes, debemos nosotros volver a ese Shabbat que tuvo Adán antes que pecara. Ese es el Shabbat que viene Yeshua a hacernos involucrar dentro de él la plena comunión. ¿Se acuerdan ustedes cuando entregaron su vida al Señor por primera vez? El primer amor les hacía hacer locura porque era algo emocionante, era hermoso. La gente dice, está loco, no sé, pero todo nos iba de maravilla, maravilloso. No podíamos callar y hablar del Señor. A diestra, a siniestra, no sabíamos mucho de la palabra, pero hablábamos con todo el corazón, porque era el primer amor. Era el amor del Señor en nosotros que nos hacía vivir una vida de gozo, de paz, de regocijo. No sé si todavía lo tienen algunos. Pero hermano, eso era una forma de Shabbat. Cuando ustedes leen el libro de Isaías, capítulo 26, verso 12, dice, oh Señor, tú también darás en nosotros nuestra paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. La gente va a ver las obras que Dios ha hecho a través de nosotros. Nosotros decimos, esto Dios lo ha hecho. La gente dice, ustedes lo han hecho. No, estas obras que hemos hecho las ha hecho Dios. Total, ¿lo hizo Dios o lo hicimos nosotros?
Es Dios quien lo ha hecho a través de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Ese es el Shabbat. Y guardar ese estado del Shabbat es lo que nosotros debemos entrar. Cuando no estamos en ese Shabbat, es como si el hombre fuera anormal. El día que Dios creó al hombre, en dos cosas. Primero, lo creó en plena comunión con Dios. Dios nunca creó al hombre para que tenga el hombre comunión con Dios. No, jamás. Porque Dios no necesita comunión de nadie. A Él no le falta nada. Él es completa comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿para qué o por qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para que el hombre muestre la gloria del Eterno. Para la gloria de Dios. No para la comunión con Él. Porque lo creó en plena comunión. Entonces, cuando el hombre no tiene comunión con Dios, es un anormal. Cuando vuelve a la plena comunión con Dios, recién es normal. Como un pez sale del agua, sería loco, fuera, enajenado, que ese pez comience a arrastrarse por la tierra, suba a un árbol y comience a comer plátano. El pez tiene su hábitat, que es el agua, y ahí se desarrolla, y vive, y reproduce. El hombre, cuando vuelve a la comunión con Dios, ahí recién tiene sentido la vida. Ese es su Shabbat. Y dentro de todo ese tiempo debe tener un día especial para que pueda reposar de todo tipo de agotamiento físico, para que pueda vivir mejor y largamente. Mire qué importante es el Shabbat. Muchos dicen, no, que es el domingo. Bueno, pueden pensarlo, pero esa fecha del domingo ha sido cambiada en el año 320, después de la fundación del Constantinopla, en un acuerdo de Nicea, cuando los obispos católicos, después de todas las cosas que persiguieron a los judíos, establecieron la fecha de no hacer fiestas judías y las cambiaran todo por fiestas paganas, y cambiaron la fecha del día sábado a día domingo. La única base bíblica que la mayoría de cristianos tradicionales quieren aferrarse es porque resucitó en un día domingo. En la verdad, no se sabe. Porque el día domingo no existía en ese momento, y lo único que se sabe es que en el primer día de la semana ya Él había resucitado. Ya había resucitado. Y entonces pudo haberse resucitado al final de Shabbat. Es una pregunta para Dios, pero lo más importante, hermano, es que nosotros debemos tener en nuestro corazón aquella relación que tuvo Adán antes que pecara. A esos Dios nos llamó. Y debemos aprovechar de entre las semanas del día para poderle dedicar al reposo, a la comunión, al visitar a los enfermos, a poder ayudar a los demás y hacer cosas que a Dios le agradan. Lo que se ha convertido últimamente es una especie de forma judaica tradicional, judaica que ni siquiera es bíblica. Ahora bien, esto significa que el Mesías tuvo la costumbre de saber administrar el tiempo. Tiempo para todo y tiempo para Dios. La segunda cosa que él practicaba era ir a la sinagoga, a la casa del Señor, a poder recibir lo que es tradicionalmente en el Salmo 133, seguramente lo han leído, miren qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Cuando finaliza el texto dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Quiere decir que cuando se juntan los hermanos, allí envía el Señor bendición. Si no se juntan los hermanos, no viene la bendición. Si uno no viene a la congregación, él no recibe la bendición, ni deja que los hermanos lo reciban. Si alguien dice, no tengo algo más importante que hacer, es más importante lo que hace que la bendición de Dios. Es más importante cualquier otra cosa que tiene que lo que Dios quiere. De manera que lo que Dios quiere, la bendición que Él quiere, se desprecia. Porque es más importante tener que estar en casa o hacer otras cosas. ¿Se da cuenta, hermano, la gravedad de lo que corresponde a esta
bendición.